Según San Mateo, vamos a leer y vamos a leer del capítulo 24, el versículo 32. Vamos a compartir la bendita palabra de Dios. Si tienen a su lado alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, dice el versículo 32 de la siguiente manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermano y hermana? Continuamos, hermano y hermana, con esta enseñanza profética de nuestro Señor Jesucristo, donde ya nuestro Señor Jesucristo, hermano, había dado respuesta a dos de las tres inquietudes que los discípulos, hermano, tenían y le habían preguntado al Señor de cuándo se cumplirían aquellas palabras que había hablado. ¿Qué señal habría de su venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Ya el Señor, hermano, había contestado qué señales habrían. Ya había contestado, hermano, cuándo sería las cosas del fin del mundo. Y ahora está contestando, hermano, cuándo sería o qué señales habrían para cuando ya su venida, hermano, estuviera cerca. Y ya el Señor ha hablado, hermano, de profecías que se cumplirían, hermano, como la destrucción del templo en Jerusalén, donde aunque no solamente el templo, sino toda la ciudad fue arrasada, donde los que, hermano, estaban presentes fueron testigos. Bueno, aunque la mayoría de la iglesia, ellos pues salieron, escuchando la palabra de Dios y atendiendo la palabra de Dios, ellos cuando vieron, hermano, las señales que el Señor había dado, fueron, hermano, los que salieron, hermano, de Jerusalén para no ser destruidos, y así es como se preservó la iglesia. Pero ahora el Señor, hermano, está dando otras señales para que el pueblo de Israel, en este caso, hermano, los discípulos eran los que estaban preguntando, pero el pueblo de Israel, hermano, tuviese bien claro, hermano, lo que acontecería para antes de la venida, de la manifestación del Señor como Rey de Israel y por supuesto como Rey de todo el mundo, porque es lo que va a suceder en el milenio. Él será Rey de todo el mundo. Y por eso el Señor ahora está dando, hermano, esta enseñanza. El mismo apóstol Pablo, hermano, añade, inspirado por el Espíritu Santo, de señales que, hermano, ya establecida la iglesia, se darían en los tiempos finales, como la apostasía, como el de irse, hermano, en pos de falsas enseñanzas, que hoy pues eso se ha proliferado, hermano, de perderse el amor hacia Dios y aumentarse la maldad, hermano, otra de las señales que el Señor dio, de que, hermano, la gente, la iglesia misma o parte de la iglesia tendrían comezón de oír y se irían, hermano, en pos de cosas, hermano, prohibidas por los hombres, pero que Dios, hermano, manda, hermano, que se disfruten, como las comidas. Y por eso el Señor, hermano, hablando, hermano, a través del apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, consideraba que la venida del Señor, hermano, estaba tan pronta. Imagínense, ya hace
¿qué? Más o menos unos 1920 años, que ya, hermano, Dios hablaba que su venida, hermano, podía ser de un momento a otro, pero sin antes, hermano, que esos acontecimientos proféticos se cumplieran. Y el Señor pone, hermano, no como testigo, sino que, hermano, como una fuerza de creencia en su palabra, de que su palabra es firme. Su palabra es firme. Y que es tan firme, hermano, que es más fácil remover el cielo y la tierra a que la palabra de Dios pierda su fiel cumplimiento. El Señor lo dice, el cielo y la tierra pasarán, porque pasarán. Es lo que dice la palabra. Pero la palabra de Dios, hermano, va a tener cumplimiento, como el Señor lo dijo, hermano. Ni una jota ni una tilde quedarán sin fiel cumplimiento. Porque el Señor lo ha hablado y el Señor lo ejecutará. Y por eso, hermano, pensando en eso, ¿verdad, hermano? En los tiempos finales en los cuales la iglesia vive, hermano, donde las señales que el Señor dio, bueno, Jerusalén ya fue destruida, apostasía, falsas enseñanzas, herejías, falsos maestros, falsos cristos, hermano, ya todo, hermano, está cumplido. Sin embargo, hermano, a pesar de que esas señales, la mayoría de las señales se han cumplido, hermano, hay en el pueblo de Dios, persiste en el pueblo de Dios la indiferencia. La frialdad, hermano. El amor por las cosas de Dios, la iglesia lo ha perdido. La iglesia lo ha perdido, hermano. Como dijo el Señor, hermano, en los días postreros, Dios va, hermano, a mandar señales en el cielo. Va a mandar señales para que la iglesia, hermano, que conoce la palabra y la voluntad de Dios, sepa que el tiempo está cerca. Sepa que el tiempo está cerca. Y por eso, hermano, hablando del pueblo de Israel, hermano, la noche de anoche en la vigilia hablábamos eso. De que el pueblo de Israel, hermano, a pesar de que, hermano, fueron testigos de los milagros, de las maravillas, de cómo Dios los sacó, hermano, con mano fuerte de Egipto, hermano, haciendo señales, hermano, viendo ellos la alteración de la naturaleza misma en favor de ellos para que Dios pudiese libertarlos. Fueron testigos de su poder. Sin embargo, dice que, hermano, tiraron tras sus espaldas la ley de Dios. Como quien dice, hermano, ya no les importó lo que Dios dijera. Ellos querían hacer lo que a ellos bien les parecía. Y eso es lo que sucede. Que cuando el hombre, hermano, quiere hacer lo que le da su regalada gana, lo primero que hace, hermano, es hacer a un lado a Dios. Para no tener supuestamente nadie que le esté diciendo lo que tiene que hacer. Pero aunque el hombre, hermano, tire la ley de Dios por sus espaldas, aunque el hombre piense que no tiene nadie que le diga lo que tiene que hacer, sin embargo, hermano, eso no cambia que la palabra de Dios se mantenga diciéndole a los hombres lo que tenemos que hacer. O sea, es como que si alguien, hermano, comete una infracción, ¿verdad?, civil. Y entonces, hermano, el policía le dice, bueno, ¿y por qué lo hizo? Y le va a decir, es que yo no sabía, por eso está excusado. No, le dice, bueno, lo siento, sí, es responsabilidad suya saber la ley. Así que tome, aquí está, pague su delito. Y lo tiene que pagar. Y aunque vaya al juez y le diga, señor juez, es que yo no sabía que era delito, el juez le va a decir, bueno, eso no es mi problema, es su problema. Es su deber como ciudadano conocer las leyes del lugar donde usted vive. Igualmente, hermano, aunque el hombre ignore la palabra de Dios, o aunque el hombre diga, es que yo no sabía que era pecado, es que yo no sabía que a Dios no le agradaba eso, es que Dios no me puede juzgar porque yo no sabía. Eso no es problema de Dios, eso es problema del hombre. Y el hombre, nadie podrá excusarse, hermano, de ninguna manera delante de Dios. Nadie, hermano.
por grande o pequeña, ridícula o hermano justa que sea aparentemente, hermano, su excusa para, hermano, acercarse a Dios, no habrá ningún hombre, ninguna mujer a quien Dios, hermano, excuse, hermano, indulte. Dicen, oh, está bien, no sabías, entonces no hay problema, pasa al reino de los cielos. No. Por eso el Señor está dando señales. Está dando señales. Siga la flechita y va a ir seguro. Siga la línea amarilla y va a ir seguro. Es la manera como uno no se pierde cuando llega a lugares grandes, ¿verdad? Llega a los hospitales, dice traumatología, la línea amarilla. Emergencia, la línea azul. Ahí va uno, no se pierde, hermano. Igual la palabra de Dios, hermano, no hay, como dijo uno de los profetas, dice, el que siga esta palabra, el que se aferre a esta palabra, el que se pegue a este camino, el que camine por esta senda, por tonto que sea, no se va a perder. O sea, podemos ser muy tontos, podemos ser muy topados, hermano, pero si vamos siguiendo, hermano, la línea que Dios ha trazado, no nos vamos a perder. No nos vamos a extraviar, hermano, porque en ese camino ahí vamos a encontrar a muchos que también van, hermano. Entonces es importante eso. Entonces por eso es que el Señor, hermano, la gente dice, bueno, ya hace años que están diciendo que Cristo viene y nunca viene. Imagínense que el apóstol Pablo, hermano, ya hablaba de la venida del Señor. Y por eso el apóstol Pedro, él dice, es cierto que hay muchos que tienen por tardanza la venida del Señor, pero dice, pero están equivocados si piensan que el Señor ya se olvidó que tiene que venir. No, lo que sucede, dice, es que el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. O sea que cada vez, hermano, que el Señor tarda, lo hace, hermano, porque quiere darle la oportunidad a los seres humanos de que se vuelvan a Él. Por eso extiende su misericordia. Y por eso yo le decía a los hermanos, hablando de Elías, lo que hizo Elías, ¿verdad? Que Elías pidió, hermano, que no lloviera. Pidió, hermano, que no lloviera. Y al no llover, hermano, se iban a morir, se murieron los animales del campo, se murieron niños, se murieron adultos, se murieron muchos. Pero no es que Elías era un asesino, hermano, sino que, hermano, él amaba y quería que el pueblo de Dios se volviera a Dios. Y como no querían oír palabra de Dios de amor, entonces Elías dijo, Señor, háblanos con palo, Señor. Cierra el cielo, que no llueva, Señor, que no llueva, que no llueva, Señor, que no haya agua. Entonces yo le decía a los hermanos, a mí me gustaría que oráramos para que viniera un terremoto de 20 grados, hermano. A mí me gustaría que hubiera un terremoto de 20 grados, hermano. Claro, algunos de ustedes se morirían, pero no importa, todo estará bien con Dios. No importa, porque hay gente que, hermano, hace Dios más cuando se mueren que cuando están vivos. Entonces, hermano, eso, yo pensaba en eso y decía eso, hermano. ¿Qué tal si oramos para que Dios mande un terremoto tremendo? Para que los que, hermano, no quieren escuchar la voz de Dios, los que no quieren venir, hermano, de la manita con Dios, hoy que Dios los tiene con vida y les da la oportunidad, entonces que Dios los traiga, hermano, quebrados, que los traiga, hermano, clamando por la muerte de un ser amado, que los traiga clamando porque perdieron sus casas, porque, hermano, se quedaron sin nada. Eso sería bueno para que nos volviéramos a Dios. Pero como, hermano, no nos falta nada, como, hermano, tenemos todo, entonces creemos que no necesitamos de Dios, mucho menos de la salvación de Dios. Entonces por eso Dios está dando señales para que los que tengan un poquito o más de 2 dedos de frente recapacitemos y veamos, hermano, que Dios no está jugando. Que Dios no creó al hombre, hermano, simplemente para que, hermano, estuviera de zángano, hermano, en el mundo haciendo nada. Que estuviera solamente pensando, hermano, en fructificar en esta tierra, sino que pensáramos, hermano, que no somos de este mundo, sino que, hermano, somos extranjeros y advenedizos, y que, hermano, nos espera un lugar mejor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces por eso Dios va a dar señal, y Dios da la señal de la higuera. Ahora, acuérdense que el Señor habló por parábolas. Y dentro de las parábolas que habló el Señor, hablaba por metáforas o por símiles.
Entonces aquí lo que el Señor va a dar es un símil. Porque hay gente que dice, no, es que la higuera es Israel. Pero en ninguna parte de la Biblia se habla, hermano, de la restauración de Israel. Siempre se habla de juicio sobre Israel. De juicio sobre Israel. Y aunque claro, hermano, Israel será el centro, hermano, de ataque del anticristo durante la gran tribulación. Pero no habrá necesidad, hermano, de ver solamente, hermano, qué es lo que acontece en el Medio Oriente, hermano, sino que lo que acontece en todo el mundo, porque eso es lo que, hermano, nos dará señales, hermano, a los que estamos aquí. Entonces dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando ya vemos, hermano, que comienzan los árboles a botar las hojas, dice, ya viene el otoño, ¿verdad? Cuando ya vemos que va entrando el frillito, hermano, ahí por diciembre, dice, uy, ya viene el invierno. Cuando sentimos que se va yendo el frillito, hermano, y ya comienza como a hacer calorcito, dice, ya viene la primavera. Cuando comienzan las flores, hermano, a querer brotar, ya viene la primavera. Conocemos los tiempos y las sazones, hermano. Sabemos distinguir los tiempos y las edades. Vemos el cielo, como dice, cuando veis el cielo que tiene arreboles, decís, va a llover porque tiene arreboles el cielo. Hipócritas, porque sabéis hacer distinción de los tiempos, de lo que va a pasar, pero no podéis entender el tiempo de mi venida, dice el Señor. Y vemos las señales y decimos, no, estamos en tiempos finales. No, la Biblia dice que en los tiempos finales va a haber eso, va a pasar eso. Terremotos, luchas, pruebas, guerras y todo. Pero entonces por eso el Señor dice, hermano, dice, aprendan. Cuando ustedes ven la higuera y ven que comienza sus hojas a salir, usted dice, ya está cerca el verano, ¿verdad? Entonces dice el Señor, así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, o sea, todo lo que ha dicho, ¿verdad? Dice, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, que Él está, que yo estoy a las puertas. Le está dando la respuesta de cuando Él se va a manifestar como rey. Sabed, dice, que yo estoy a las puertas. Entonces, está bien claro, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos, hermano? Ir, hermano, o estar atentos a esos acontecimientos para que se cumplieran. Y al cumplirse, saber que el tiempo de la venida del Señor está más cerca. Porque como le digo, la gente dice, no, pues hace 2000 años que vienen predicando así, ¿no? Pero eso que tiene, o sea, el que el Señor, hermano, no haya venido durante este tiempo, eso no cambia que Él no va a venir, eso no lo cambia. Porque Él tarda, eso no quiere decir que ya no va a venir. Eso no quiere decir eso. Pero de que va a venir el Señor, hermano, Él va a venir. Miren los hechos, miren las profecías, miren todo lo que se ha hablado. Entonces fíjese, como les dije, ya destruyeron el templo. Ya lo destruyeron. Israel desapareció como nación. Pero uno puede decir, así, pero ¿por qué en 1948 Israel volvió a ser un estado soberano? Entonces ahí falló la palabra de Dios. No, Dios no falló, sino que lo que sucedió, hermano, en que Israel fuera establecido como estado, hermano, a pura política los hombres lograron eso. Pero si usted lee la historia, toda la historia, hermano, en mayo de 1948 Israel logra su independencia. Fíjese, en mayo. El siguiente día que ellos logran su independencia, comienza una guerra. Y hasta hoy las guerras no han parado allá. Y los vecinos de Israel, hermano, están tratando de que Israel desaparezca como nación. No matar a los judíos, porque aunque quieran hacerlo no van a poder.
Porque Israel, hermano, está protegido por muchas naciones. Esta es una de las naciones poderosas que protege a Israel. Entonces, si hermano, si Hitler no pudo, hermano, desaparecer a los judíos, que eso es lo que quería, hermano, aunque mató muchos, la cifra, hermano, más regular que se conoce, aunque fueron más, pero se sabe de que mató Hitler, hermano, 6 millones de judíos, niños, mujeres, adultos. Hitler lo que quería era desaparecer a los judíos. Y por eso, hermano, las cámaras de gas a diario, hermano, mataban miles de gentes, de judíos. Sin embargo, no los hizo desaparecer, sobrevivieron. ¿Cuánto más ahora que Israel está siendo protegido por naciones poderosas, hermano? Los van a destruir, no van a poder, hermano, no van a poder. Les podrán hacer la guerra, pero no los van a destruir. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho en su palabra que, hermano, antes de que Israel desaparezca como nación, todas estas cosas se van a cumplir. Entonces, como Dios ha dicho que tiene que estar Israel antes de que estas cosas se cumplan, hermano, nadie podrá hacer nada. Ahí lo vamos a leer, donde dice 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces aquí, hermano, hay una paradoja, hermano, para mucha gente, hermano, porque o una confusión, porque aquí, hermano, el Señor le está dando las señales, ¿verdad? De la destrucción del templo, hermano, de su segunda venida. Acuérdese de la abominación desoladora que va a cometer el anticristo durante la gran tribulación, que, hermano, es un evento futuro. Entonces el Señor está hablando, fíjese, de que se habrá de cumplir la destrucción de Jerusalén. Se cumplió en el año 70, se cumplió. Pero la abominación desoladora no se ha realizado todavía, se va a realizar en los tiempos durante la gran tribulación. Entonces dice la gente, aquí el Señor está hablando, donde dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces como que hay una confusión, porque le está diciendo a ellos que no pasará esta generación. Entonces hay gente que dice, les estaba hablando a la generación de los judíos que vivían en ese entonces cuando él dio la profecía, dicen unos. Pero entonces viene, como le digo, no concuerda. Porque si está hablando de esa generación que vivió, hermano, que estaban vivos durante los días de esa profecía, esta gente tendría que estar viva para la abominación desoladora que será en tiempo futuro. Entonces otros dicen, no, nos estaba hablando a nosotros, la iglesia, a los que vivimos en estos tiempos finales. Aunque si está hablando de nosotros, nosotros debimos de haber estado presentes en la destrucción del templo hace 1924 años y no estábamos ni pensábamos por nacer. Entonces, si no se refería a los judíos de aquel entonces y no se refería a los judíos o gentiles de este entonces, ¿a quién se refería? ¿A quién se refería? Entonces lo que sucede, hermano, es que lo hemos dicho muchas veces, hermano, los del este lado del occidente, hermano, queremos interpretar la Biblia bajo nuestra cultura, bajo nuestro conocimiento académico, poco o nada. Así queremos interpretarla. Y nos olvidamos que la Biblia fue escrita bajo la cultura hebrea. Y que la cultura hebrea tenía muchas influencias de la cultura griega. Entonces, para nosotros aún, hermanos, gente de la iglesia que pensamos eso, que pensamos de que una generación consta de 40 años. Y entonces mucha gente dice, sí, porque el Señor dijo de que cuando el pueblo de Israel iba a andar vagando por el desierto, dijo Dios que iba a matar a esa generación y se iba a tardar el Señor en matarlos 40 años. Entonces una generación es igual a 40 años, pero no es así. Eso no es así. Es como nosotros queremos aplicar la palabra generación como aquí se concibe, porque aquí se piensa eso.
Aunque erróneamente, pero eso se piensa. Que una generación es un grupo de seres humanos, hermano, que viven por 40 años. Esa es una generación, y que después de 40 años comienza otra generación. Pero eso realmente no es así. Sino que lo que quiere decir esta palabra profética, cuando se está refiriendo a generación, se está refiriendo al linaje, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, pero no de aquel entonces solamente, sino al pueblo de Israel de siempre. De siempre. O sea, Israel era en aquel tiempo, aunque desapareció, pero a partir de 1948 es Israel. Es Israel, es Israel. Y llegará el tiempo de la gran tribulación, y esa es la generación de la cual el Señor dice: esta generación va a ver las señales, como el Señor dijo, y veréis la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Imagínense, y los que estuvieron allá cuando el Señor no había muerto, ellos ya se murieron. ¿Cómo van a ver la venida del Señor? No la van a ver. No la van a ver. Sino porque los muertos sin Cristo van a resucitar después de los 1000 años, después del milenio. Entonces no van a tener posibilidad de ver, porque el Señor ya habrá venido con nosotros la iglesia. Entonces el Señor se está refiriendo, hermano, al linaje de Israel, el pueblo de Israel. Se está hablando el Señor de que el pueblo de Israel, como ellos son los causantes, hermano, ellos son los causantes, por ellos el Señor vino y ellos lo rechazaron. Ahora Él los está rechazando a ellos, hermano. Pero ahora Dios dice, los va a castigar, en la gran tribulación los va a castigar, y entonces ellos van a ver, dice, verán al que traspasaron. O sea, ellos los van a ver. Dice que le van a ver las marcas en las manos, y le van a preguntar: Señor, ¿qué te pasó en las manos? Los mismos judíos le van a preguntar: Señor, ¿y qué te pasó en las manos? Porque en ese entonces Israel todavía no se habrá convertido a Dios. Y cuando se conviertan a Dios, es que le van a ver como lo que Él es, hermano, su Salvador. Y le van a decir: Dios mío. Y Él va a decir: Hijo mío, le va a decir a Israel. Pero hasta que se conviertan. Pero va a ser un trato, hermano, de castigos, hermano, de tribulación, como dice el Señor, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás desde que los hombres fueron creados. Y como Dios va a castigar al mundo entero, hermano, sus juicios vendrán, hermano. Ahora el Señor no está tratando, hermano, de meterle miedo a la gente, porque el evangelio no es eso, hermano. El evangelio no es amenazar a la gente, ¿verdad? Bueno, si no buscan de Dios, voy a orar para que los mate. Entonces la gente: no, voy a buscar para que no me mate Dios. El evangelio no es amenaza. Nadie puede, hermano, predicar un evangelio con amenaza, diciéndole a la gente: si usted no busca de Dios, se va a morir. Si usted no busca de Dios, vamos a orar para que Dios lo mate. Si usted no busca de Dios, vamos a orar para que Dios lo enferme. No, hermano, Dios no obra así. El que va a buscar de Dios, va a buscar a Dios porque lo ama, porque está agradecido por lo que ha hecho por él. Por eso el que va a buscar a Dios, lo va a buscar porque lo ama. Muchos, por supuesto, aquí no hay nadie, pero muchos buscamos a Dios cuando ya los problemas nos están ahogando. Cuando ya vimos que el compadre no pudo, cuando ya vimos que el amigo pudiente ya del gobierno no pudo, cuando ya vimos que el amigo mucha plata no pudo, cuando vemos que la comadre sábelo todo no pudo, cuando vemos que toda puerta se cierra, entonces nos acordamos de Dios. Y creemos que Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Pero el Señor dice en su palabra, no sé si leyeron el proverbio de hoy. ¿Lo leyeron? Bueno, no les creo, no lo han leído, pero léanlo. El proverbio de hoy. Ahí dice Dios que si la sabiduría clama y nosotros no le ponemos atención a la sabiduría, a las palabras de Dios, dice, hermano, cuando venga sobre nosotros tribulación, cuando venga lo que tememos, cuando venga, hermano, el peligro que tememos, dice, entonces dice Dios, yo me reiré de usted, de su calamidad. Y me clamarán y yo no los voy a oír, así como ustedes no oyeron cuando yo hablaba, dice Dios. ¿Fíjense? Entonces ahí venimos, hermano, ore por mí, hermano, mira qué problema tengo, hermano, ore por mí. Pero solo a eso vienen, cuando tienen problemas.
Sí, mire, yo le puedo decir, por supuesto, aquí no que una iglesia allá en la luna, pero hay gente que aparece en la iglesia solo cuando necesitan una carta de la iglesia. Si hermano, he venido a visitarlo, hermano, y si queremos, hemos sentido en el corazón visitarlo. Y al final, mire, hermano, mire, quiero pedir un favor. ¿Me puede dar una cartita, hermano, que me conoce? ¿Me puede dar una carta de recomendación para inmigración, hermano, para que no me deporten? ¿Me puede hacer esto y lo otro, hermano? Hermano, solo cuando necesitan. Cuando les han puesto ticket y por no pagar el ticket, les han mandado a hacer horas. Y aquí vienen, hermano, ¿puedo hacer las horas aquí? Vienen no porque aman a Dios, sino que por hacer las horas que el juez le puso, pero no porque aman a Dios. Terminan las horas y ya no le vemos la colita. Ya no le vemos la colita, se desaparecieron. Y el niño que venía, y el joven que venía, y el hermano que venía, porque a veces a ustedes los hermanos lo recomiendan, ¿verdad? Y uno de pena por los hermanos, pues hasta les hace el favor, pero está malo, hermano, que usted venga a recomendar a alguien que sabe que no ama a Dios. Está malo. Decir, mire, no vaya porque le van a dar firmar los papeles. Vaya porque usted necesita de Dios, y porque si no busca de Dios, Dios va a obrar contra usted. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, claro, por favor, hay que hacerlos. Hay que ayudar a cuanta gente se pueda. Hay que ayudar, hermano. Pero lo que le quiero decir, hermano, que muchos del pueblo de Dios solo nos acordamos de Dios cuando ya la necesidad nos aprieta mucho. Entonces si venimos ahí, Dios mío, oye, te amo, Señor, aquí estoy, Señor. Dios mío, mira mi necesidad. Señor, tú conoces, tú sabes, Señor, tú eres Dios grande, esto y lo otro, hermano. Y Dios ahí está viendo, y dice, ajá, sí, sí, claro, sí, ajá. Porque sabe eso, Dios nos conoce bien, hermano. Dios nos conoce bien. Y por eso le digo, hermano, que la única razón, hermano, el único medio por el cual Dios puede hacer que de verdad nos volvamos a Él de todo corazón, hermano, es que entendamos, hermano, que somos sino gusanos de la tierra, que somos polvo que perece, hermano, que no tenemos de qué gloriarnos, que no tenemos corona, hermano, que hayamos ganado, no somos nada. Somos polvo que perece. Y nos creemos, como dicen por allá, la divina garza, el pavo real se cree él, ¿verdad? Dice, yo soy el pavo muy especial. Todas me miran, dice el pavo especial. Y se cree en el pavo real, ¿verdad? Y se espluma, es que hermoso soy. Se cree en el pavo real. Pero ese les ha dicho el diablo que son pavo real. Y son gusanos de la tierra. Eso es lo que somos. Gusanos de la tierra. Y creemos, hermano, que hasta denigramos el evangelio. No, es que el evangelio no es para tanto. No hay que ser fanático. ¿Para qué ir todos los días? No. Mi manera de pensar, yo pienso que una vez a la semana que vaya uno basta. Así como allá cuando íbamos una vez a la semana íbamos a misa. Aquí también se puede lo mismo. Pues discúlpeme, pero aquí no es así. Si a usted le enseñaron a ir una vez a la semana a la iglesia, tuvo un mal maestro. Tuvo un mal maestro. Le enseñaron a ser religioso. Religioso. Y no un verdadero adorador de Dios. Ya terminamos. Hoy sí. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense, es tremendo, ¿verdad? Porque el Señor está diciendo, y Él lo dice en otras porciones, es más fácil que pase el cielo y la tierra a que mis palabras no se cumplan. Es más fácil. Y entonces por eso Él está diciendo, el cielo y la tierra pasarán. Entonces fíjense, hermano, en esta tierra que estamos pisando, un día ya no va a estar. Entonces hágase la pregunta, si usted no busca de Dios, el día que Dios destruye esta tierra, ¿en qué se va a parar? ¿En qué se va a parar? No me dice que ya compró su pedacito en Marte o en la Luna. Bueno, en la Luna les creo, porque hay muchos lunáticos por aquí y lunáticas. Pero si Dios destruye la tierra, ¿a dónde se pararían ustedes? ¿A dónde guardarían sus tesoros que tanto aman?
¿A dónde los guardarían? Si Dios va a destruir la tierra. Me voy para el cielo. El cielo lo va a destruir también. Lo va a destruir. Para ese entonces ya van a haber casas en la luna y en Marte. A donde usted vaya, si va a lo más alto, dice, ahí Dios lo va a alcanzar para destruirlo. Si se va a lo más profundo del océano, ahí Dios le va a alcanzar para destruirlo. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie. Por eso el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras van a tener fiel cumplimiento. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Fíjese, pongan atención. Pongan atención. Porque si usted no ha sido testigo de esos, hermano, sinvergüenzas que dicen ser, hermano, profetas o qué sé yo, que dicen que Dios les reveló el tiempo de su venida. ¿Cuántas veces hemos oído, hermano, de gente religiosa que sale en la televisión que dice que Dios viene tal o cual fecha? Muchas. Pero ¿por qué el Señor Jesús dice el día y la hora nadie lo sabe? Ni los ángeles, solo mi Padre celestial. Entonces, hermano, fíjese, como ahí dice el día y la hora, ¿verdad? Entonces vienen espíritus fanáticos, pervertidos, dice, ahí dice el día y la hora, pero entonces quiere decir que el mes y el año sí podemos ver que podemos encontrarlo. Y me digo, hay gente que se atreve a decir. Hay gente que, yo me acuerdo hace años, hermano, bueno, esto lo contaba un pastor también. Yo así vagamente lo oí, pero esto lo contaba un pastor de allá por el 90 y tanto, hermano. Salió un grupo religioso diciendo que Cristo Jesús venía, hermano, era con 25 de mayo, algo así, era una fecha. Y la gente preparándose, hermano, y comprando agua y todo, como que si nos vamos a llevar el agua para el cielo. Y llegó el tal 25 de mayo y el tal Cristo no vino. ¿Es un mentiroso Dios porque no vino? ¿O es un mentiroso el hombre por atreverse a decir lo que Dios no dice? Es el hombre. Mira, hasta dónde llega el atrevimiento humano, hermano. Que eso lo contaba el pastor también, un pastor, y él decía eso, él decía, en un libro lo cuentan, y hay un libro de esos que se llama, no sé si era el 2000, pero decía, el año 2000, año de triunfo, algo así decía. Entonces el escritor de ese libro, él decía eso, de que Dios dice que no sabemos el día y la hora, pero él decía que él podía decir a ciencia cierta qué mes y qué año el Señor vendría. Y él dijo, el Señor Jesús viene el año 2000. Fíjense. Pero eso no es más, eso no es nada. Falta, dice, atrás de la portada, ahí el autor decía, el contenido de este libro decía, se garantiza. Si usted no está satisfecho con el contenido de este libro, le devolveremos su dinero. La pregunta es, ¿vino el Señor en el 2000? Ahora, ¿cuántos libros habrá vendido aquel embaucador y a saber si los pagó de regreso? Pero fíjese, ¿por qué a pesar de que la Biblia dice, por qué creemos cuando un loco se levanta diciendo que el Señor viene tal fecha? Dice, no, dice, ahí anda un profeta de Dios, que dice que el Señor viene tal fecha, que hay que prepararse. Pero si aquí el Señor Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe. No, pero es que a mí me lo reveló un ángel. Es un ángel del diablo, un demonio, porque dice, ni los ángeles, dice ahí, ¿verdad? No, pero si el Espíritu Santo lo quiere revelar, no, el Señor dice, nadie sabe, ahí dice. Si no, Él dijera, lo sabe el Espíritu Santo, lo sabe el Padre, lo sé yo, dijera el Señor. Pero Él dice, nadie lo sabe, solo el Padre, solo mi Padre lo sabe. Entonces, si hay alguien que dice, hermano, que el Espíritu le reveló, fue el espíritu del diablo. Si hay alguien que dice que un ángel se le apareció,
No era ángel, era demonio y creyó que era ángel. Si alguien que dice que Dios le habló, no era Dios, era el diablo el que le habló. Entonces por eso el Señor lo está diciendo, para que cuando oigamos de esos falsos cristos, de esos que dicen que el Señor viene tal o cual fecha, usted diga: dispense, don loco, pero a usted no le acepto eso, porque el Señor dice en su palabra que nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Ahora, si sale un loco que dice: bueno, no dice el día y la hora, pero yo le voy a decir el mes. Pero es que tampoco el mes nadie sabe, ni el año, ni el decenio, ni el lustro, ni el siglo, ni el milenio. Nadie lo sabe, hermano. Nadie sabe. Hay gente que dice: Cristo va a venir dentro de unos 5,000 años. ¿A dónde dice la Biblia? Dentro de 5,000 años dice: va a desaparecer muchas estrellas. ¿A dónde dice la Biblia eso? ¿A dónde dice el tiempo? ¿A dónde dice los días? ¿A dónde dice qué año? ¿A dónde dice? No dice. Dicen los meteorólogos, bueno, yo le digo meteorólogos. Dicen los meteorólogos, dice: va a haber un terremoto. Y si eso yo ya lo sabemos hace años. Eso no es nuevo para nosotros. Y que va a ser tan fuerte, si ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. ¿O no lo sabía usted? El Señor lo dice en su palabra. Entonces, ¿por qué Dios, hermano, habla en su palabra? Porque Dios quiere que estemos preparados para su venida. Y que si Él tarda, a nosotros que no nos importa si Él tarda o viene o no viene. Lo que tenemos que hacer como iglesia: prepararnos, estar preparados, velando, sí, velando, para que si Él viene, estamos preparados. Pero si usted dice: mira, dijeron que venía un terremoto y que se iba a partir California en 3 partes y no vino, entonces comamos y bebamos porque no pasa nada. Y dijo el Señor: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, cuando aparezca el anticristo y diga: oh pueblo, mundo entero, no tengan pena, lo tenemos todo bajo control, tenemos radares, tenemos satélites, tenemos todo, no hay de qué temer. Si va a haber un terremoto, nos va a avisar 40 días antes y nos vamos a preparar. Lo siento, ¿no dice eso la palabra de Dios? Habrán terremotos, lo habrán. Y como le digo, hermano, si van a venir terremotos y algunos de nosotros vamos a morir, pues lo bueno es que estamos en las manos de Dios. O sea, nosotros no tenemos por qué tener miedo a la muerte. No tenemos que tener. Ay, hermano, nos vamos a morir, hermano, si tiembla. Y que tenga que nos muramos de un temblor o de patada de culebra. Bueno, de patada de culebra no, ¿verdad? Porque no nos vamos a morir de patada de culebra. Porque así decía un hermano: de algo nos vamos a morir, menos de patada de culebra. Pero tal vez alguna culebra tiene patas y nos pega. Pero de algo nos vamos a morir. Si el Señor no viene, mire, tarde o temprano lo vamos a estar velando, hombre. Aleluya. Si el Señor no viene, mire, hermano, tarde o temprano me van a ver tieso en una caja. Como decía una hermana: hermano, tengo la esperanza que un día voy a ver firme a mi esposo. Decía. Y decía el esposo: ¿y cuándo? Cuando te muras, viejo. Ahí va a estar firme, le dijo. Ahí te voy a ver firme, le dijo. Pero esa es la cosa, hermano, de que nosotros muchas veces pensamos que el Señor va a tardar en venirse. No, solo voy a salir de esto, entonces voy a buscar de Dios. No, solo termino esto este año y voy a buscar de Dios. No, solo vamos este mes y vamos a terminar y vamos a buscar de Dios. No, cuando nos vayamos para El Salvador, allá vamos a buscar de Dios. Sí, no, pero cuando nos vayamos para Guatemala, allá vamos a buscar de Dios. Ahorita trabajemos y entonces cuando hagamos dinero, nos vamos y buscamos de Dios y le servimos a Dios. ¿Y quién le ha dicho a usted que mañana va a vivir para que esté haciendo planes? ¿Quién? ¿Quién ha dicho que podemos resolver nuestros problemas nosotros? ¿Quién? Si el único que puede resolver nuestros problemas es Dios, hermano. Es Dios. Y ahí estamos. Y no podemos ir a la iglesia porque no hay tiempo, hermano, porque estamos resolviendo una necesidad, porque hay un problema. Tenemos un problema, una deuda. Y entonces estamos trabajando todos en la casa doble tiempo para pagar esa deuda, hermano. Y por eso no buscamos de Dios. Como que sí, esas cosas van a ser eternas. No van a ser eternas, hermano. Entendamos de una vez por todas: no somos de este mundo. Entendamos.
Igual, si Dios quiere que nos muramos, nos cae este techo y nos morimos aquí, o en la calle, o en el baño, o dormidos, donde sea, Dios nos puede matar y se acabó. Pues por eso Dios avisa, ustedes sean sabios, así como son buenos para discernir el tiempo. Cuando vean que todas las cosas se están cumpliendo, sepan que estoy a las puertas. El Señor está a las puertas. Y el que no esté listo, se quedará. Y el que quiere darse unas vacaciones y pensar de que puede darse licencia todavía para hacer sus cosas, es cosa suya, muy suya. Es cosa muy suya. Pero una cosa sí, no diga que Dios no le advirtió. Porque Dios nos ha advertido claramente. Claramente, Dios no está hablando, hermano, en un idioma extraño, está hablando claramente para que entendamos. Amén, hermano. Así que de la higuera aprended la parábola. Ved las cosas que están sucediendo y aprended que cuando esas cosas estén sucediendo, yo estoy a las puertas. El Señor viene pronto, hermano. Amén, hermano, el Señor viene pronto. Y quiera Dios que el día que suene la trompeta, usted y yo volemos. Como dijo uno por allá, quiera Dios que el día que suene la trompeta, volemos. Y no que nos suene la trompa el Señor, dijo. Así dijo. Quiera Dios, hermano, que nos suene la trompeta y volemos. Y no que nos caiga la ira de Dios por desobedientes. Amén, hermano. Así que no ande jugando con su salvación, no andemos jugando con Dios. Dios no es juguete de nadie, ni botiquín de emergencia para buscarlo solo cuando necesitamos. A Dios hay que buscarlo de día y de noche. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias.